Tenemos hambre de Cristo. Capítulo 2. Para ganar a Cristo. ¿Sabe usted si se ha ganado el corazón de su Señor? ¿Sabe usted que si tiene hambre de Él, tendrá el deseo de ganarse su corazón? El apóstol Pablo afirma que ese era su propósito al renunciar a su vida anterior. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Pablo estaba cautivado completamente por su Señor. ¿Por qué sentía la necesidad de ganar a Cristo? Ya el Señor se le había revelado con claridad, y no solo al apóstol, sino también en su vida. Aún así, Pablo se sentía impulsado a ganarse el corazón y el afecto de Cristo. Todo su ser, su ministerio, su vida, su razón misma de vivir, estaba centrado exclusivamente en agradar a su Maestro y Señor. Todo lo demás era basura para Pablo, incluso las cosas buenas. Creo que una de las razones por las que él nunca se casó fue para tener más tiempo para atender las cosas del Señor. 1 Corintios 7:32. Él invitaba a otros a que hicieran lo mismo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Colosenses 1:10. Uno puede preguntarse si es bíblica esa idea de ganarse el corazón de Jesús. ¿No somos ya objeto del amor de Dios? En realidad su amor benevolente se extiende a la humanidad entera, pero hay otra clase de amor que pocos cristianos llegan a experimentar alguna vez. Se trata de una relación de amor afectuoso con Cristo, como la que se da entre marido y mujer. Ese amor se expresa en el Cantar de los Cantares. En ese libro Salomón se describe como un tipo de Cristo y en un pasaje el Señor habla así con respecto a su esposa. Prendiste mi corazón, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores. Cantar de los Cantares 4:9-10. Más adelante dice: aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Cantares 6:5. La esposa responde: yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Cantares 7:10. La esposa de Cristo estará formada por un pueblo santo que anhela complacer a su Señor y que vive tan obediente y tan apartado de toda otra cosa que logre robarle el corazón a Cristo. En el pasaje citado dice que el corazón de Cristo fue apresado con uno de tus ojos. Creo que la idea de uno de tus ojos es tener la mente indivisa, centrada solamente en Cristo. Esta devoción indivisa a Cristo, como también el amor simbólico entre marido y mujer, se expresa en otro libro de la Biblia, Ruth. Se trata del relato de una joven convertida que se ganó el corazón de su señor terrenal. Lo considero un relato profético, un mensaje que nos habla poderosamente hoy, porque nosotros nos ganamos a Cristo del mismo modo que Ruth se ganó a su amo Booz. Pero al tratar de investigar ese concepto, repasando todos los comentarios bíblicos a mi alcance, no pude encontrar ni un solo autor que viera en el libro de Ruth ese sentido espiritual y profético. Solo un escritor sugería apenas que, por ser Ruth una moabita, Dios podía estar hablándonos de los gentiles, injertados en el olivo. Pero ese relato contiene mucho más que un simple significado histórico. Creo que necesitamos mirar más de cerca esa hermosa narración, porque nos enseña muchísimo acerca de cómo hemos de alimentarnos para tratar de ganarnos el corazón del Señor. La historia de Ruth comienza con estas palabras: hubo hambre en la tierra. Ruth 1:1. Esa hambre representa el mismo tipo de hambruna que la Iglesia experimenta en nuestros días: la falta de la presencia de Dios, una ansia por el verdadero pan de Dios. A causa de la hambruna, el israelita Elimelec se llevó a su esposa Noemí y a sus 2 hijos y huyeron del país de Judá hacia Moab. Más tarde Elimelec murió allí y los 2 hijos de Noemí tomaron esposas paganas, Orfa y Ruth. Todos se quedaron en Moab por 10 años más. Pero Moab era un sitio de idolatría, representaba la congregación de los impíos, el asiento de los escarnecedores. En efecto, el nombre Moab significa fornicación. Moab mismo, de quien la región había tomado el nombre, había nacido de una relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas.
fue ese pueblo quien sedujo a los israelitas en Sittim, en el desierto, y después de eso una plaga los atacó y murieron 24,000. Dios prohibió a los israelitas casarse con mujeres moabitas, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Primera de Reyes 11:2. Como destaqué en el capítulo anterior, lo mismo sucede hoy en el ámbito espiritual cuando tiene lugar una hambruna de la palabra de Dios. El pueblo de Dios se vuelve hacia el mundo, cediendo a la seducción de la idolatría y mezclándose con los impíos. La hambruna que hay en la iglesia ha empujado a muchos creyentes hacia Moab, el lugar de idolatría. Y qué bien lo aprendió Noemí cuando perdió allí sus hijos. Moab es un lugar donde los jóvenes mueren. Sin embargo, allá en Judá la hambruna por fin había terminado. Noemí supo que Dios estaba visitando una vez más a su pueblo con abundancia de pan. De repente los recuerdos de bendiciones anteriores le inundaron el alma a Noemí y comenzó a añorar el lugar santo donde antes habitó. Estaba harta de Moab, de su idolatría y de su muerte. Entonces se levantó con sus nueras y regresó. Ruth 1:6. Ruth y Orfa se despidieron de sus padres, amigos y familiares. Les dijeron a sus seres queridos de toda la vida que se iban para siempre. Iban con Noemí hacia Judá, un lugar donde Dios estaba visitando a su pueblo. Podemos ver el paralelo en nuestro mundo de hoy. Algunos creyentes han residido temporalmente en Moab, en el letargo, la frialdad, el placer mundano y el éxito. Pero en medio de ellos un remanente santo ha perseverado. Han soportado la propia exaltación de los evangelistas de la televisión, la sórdida sensualidad en la casa de Dios, la insensatez en el púlpito y las mofas de los cristianos que han abandonado la fe. Esas personas hambrientas han orado, ayunado e intercedido y el Señor ha escuchado su clamor. ¿Por qué la iglesia Times Square y otras como ella están atiborradas de buscadores hambrientos? Porque se ha corrido la voz de que Dios está visitando a su pueblo en esos lugares. Las personas han escuchado que allí se está proclamando una palabra procedente de Dios. Sí, la hambruna ha pasado. Dios ha enviado pan del cielo. Si usted todavía no ha probado el maná celestial, entonces salga de Moab y regrese a donde Dios está visitando a su pueblo. Eso fue exactamente lo que planearon hacer las dos mujeres nueras de Noemí. Observe que el nombre Noemí significa gracia. Seguir a su suegra era una forma de seguir la gracia de Dios. Representaba un alejamiento de la vida del mundo y un acercamiento al vivir por la gracia del Señor. Fueron atraídas por el Espíritu de Dios, por las noticias de su visitación. Hoy día, de la misma manera, hay millares que se están encaminando a casa, de regreso hacia la plenitud de Cristo, lejos de la locura, de las componendas, de la mediocridad y la vacuidad de un evangelio de comodidad y prosperidad. Lo triste es que muchos que deciden volver a Dios se detienen en la frontera, no se desprenden por completo, no pagan el precio. He visto sucederle esto a muchas personas en nuestra iglesia. Comienzan con gran fervor y aseguran que tienen hambre, pero luego se quedan trabados en la frontera entre Moab y Judá y vuelven atrás a sus antiguos pasos. De forma parecida, vemos en la Biblia que cuando Orfa y Ruth llegaron a la frontera, se encontraron confrontadas a tomar una decisión. Iban a seguir a Noemí, es decir, la gracia de Dios, hacia la plenitud del Señor. Sus respectivos nombres nos ofrecen una clave para la respuesta. Orfa significa terquedad, Ruth significa amiga, compañera. Volver atrás o seguir adelante. En la frontera tuvo lugar una confrontación. Noemí decidió poner a prueba el compromiso de las dos jóvenes. Tanto para Orfa como para Ruth, la decisión de seguir adelante exigía más que emociones y simples palabras. Noemí no podía garantizarles recompensa alguna por seguirla, ninguna prosperidad, ni comodidad ni éxito. Solo podía ofrecerles una visión clara del alto costo que tendrían que pagar. Describió su patria como un lugar de sufrimiento y pobreza, una tierra que no ofrecía nada en cuanto a bienes terrenales. Ellas iban a tener que subsistir solo por fe. El panorama era tan sombrío que Noemí las alentó a regresar a la casa de sus respectivas madres. Para que halléis descanso. Ruth 1:9. El cuadro que presentó Noemí es efectivamente el Evangelio de la gracia de Dios, el sufrimiento, la negación de sí mismo, la cruz. Tanto Orfa como Ruth se mantuvieron firmes. Aparentemente ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron:
ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ruth 1, 9 al 10. Probablemente ya usted ha conjeturado por el nombre de Orfa que, a pesar de su torrente de lágrimas y sus firmes palabras acerca de esforzarse por continuar, ella iba a desertar y a regresar a su idolatría. Por fuera estaba quebrantada y tierna, y parecía tener ganas de ser parte del regreso a Dios, pero su corazón estaba presionado fuertemente por su amor al antiguo círculo de amigos y familiares. No sabía que en su alma aún permanecía ese ídolo. Orfa lloró en la frontera, porque se sentía desgarrada entre dos amores. Con sinceridad quería seguir adelante y le encantaba la compañía de las otras dos mujeres, pero no había cortado sus lazos con Moab. Las lágrimas no bastan, Noemí lo sabía, y les puso una prueba final. Les dijo: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos. Ruth 1, 11 al 12. Creo que Noemí pudo ver el corazón de Orfa, su lucha interior. Es probable que Noemí pensara: pobre muchacha, ella cree que quiere la plenitud del Señor, pero todavía está hechizada por este mundo. Se sentirá miserable si sigue adelante, porque siempre estará mirando atrás. Entonces Noemí le dijo a Orfa: vete. Orfa llegó entonces a una decisión en su corazón. Quizás se había preguntado: ¿es esta la única opción? ¿El rechazo, la pobreza y la separación de todo lo que he conocido? No, voy a regresar a Moab y a servir a Dios a mi manera. Siempre seguiré amando a estas mujeres santas, pero tengo que seguir mi vida. Dice la Biblia: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra. Ruth 1:14. Una antigua versión griega añade a esa oración: y volvió a su pueblo. Tal vez algunos que lean esto piensen en despedirse de sus hermanos en Cristo. Pudiera haber algo dentro de su corazón que los impulse a alejarse, quizás el círculo de antiguos amigos o la atracción de anteriores hábitos. Orfa regresó a su pueblo y a sus dioses. Ruth 1:15. Tal vez usted también tenga el corazón aprisionado por algún ídolo de su pasado, algo que no logra soltar. Pero para el cristiano no hay término medio. Se ha trazado la línea divisoria y solo podemos avanzar en una de dos direcciones: o hacia adelante, rumbo a Judá, o hacia atrás, de regreso a Moab. Orfa volvió atrás, y a partir de este punto nunca más se le menciona en las Escrituras. Se desvaneció en las sombras de la idolatría y no tuvo nada más que ver con la obra de Dios ni con su reino eterno. Ahora el gran interés de Dios era por Ruth. Noemí intentó desanimar a Ruth una vez más. Según dice el versículo 15, vuélvete tú tras ella. En otras palabras: pronto, Ruth, si te apresuras, podrás alcanzar a Orfa. ¿Por qué no sigues el impulso de tus deseos? Pero Ruth no quiso dejarla. Se quedó con Noemí. Ruth 1:14. En hebreo, el verbo traducido se quedó significa en realidad adherirse, quedarse pegado. Sugiere la idea de una doncella arrodillada con los brazos agarrados a la cintura de su ama, como si nunca la fuera a soltar. Ruth quería a Dios, quería participar en la gran visitación del Señor, y ahora la detendría únicamente la muerte. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth 1, 16 al 18. Ruth no sabía que al decidir continuar adelante se colocaba a sí misma bajo las alas protectoras de Jehová, y más importante aún, tan pronto como cruzó la frontera junto con Noemí, ya estaba en camino para ganar a Cristo. No había ningún letrero que se lo indicara, pero sabemos a dónde conducía el camino: directo al corazón de Cristo. Pronto Ruth y Noemí llegaron al lugar de la bendición. Su llegada fue al inicio de la temporada de la cosecha. Eran pobres y no poseían casi nada, y no sabían de dónde vendría su siguiente comida. Entonces la joven Ruth dijo: déjame ir al campo a recoger espigas.
En aquellos días ese era un trabajo que solamente los muy pobres realizaban. La ley mandaba a los propietarios de los campos a no cosechar los rincones de sus campos ni espigar lo que quedara, es decir, a no recoger el grano que los segadores dejaran, sino poner ese exceso a disposición de los pobres. Levítico 19, 9 al 10. En ese momento daba la impresión de que Ruth había hecho una mala elección. Su devoción la había llevado hasta el lugar de la visitación de Dios, pero ahora tenía que sudar en un empleo de salario mínimo. Estaba por debajo del índice de la pobreza y no tenía un futuro en perspectiva. Quisiera que se fije detenidamente en Ruth, porque así es como usted puede acabar si se aparta del mundo y se va con Dios hasta las últimas consecuencias. Esta fue la cruz del apóstol Pablo hasta su muerte. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, padecemos persecución, nos difaman. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. 1 Corintios 4, 9 al 13. Y aún así, Pablo tenía la osadía de decir: por tanto os ruego que me imitéis. 1 Corintios 4, 16. Lo decía con buena razón. Y ese es el por qué no debemos sentir lástima de alguien como Ruth. Ella estaba a punto de ganar a Cristo. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Ruth 2:3. El que escribió ese relato debe haberse reído cuando escribió que aconteció que esa parte del campo donde Ruth estaba era de Booz, su pariente redentor. Eso distaba mucho de ser accidental, era más bien la obra clara del Espíritu Santo, porque desde el momento en que Ruth cruzó la frontera y confió su vida entera al llamado de Dios, empezó a ser dirigida por él sobrenaturalmente. La secuencia debe haber sido más o menos así. Ruth, con una canción en su corazón, fue pasando por muchos campos. En eso, un repentino impulso interior la movió a virar a la derecha y comenzó a espigar en el extremo norte de cierto campo. Algunas horas más tarde, Booz tuvo la inspiración de ir a revisar cómo iba la siega. Echó una mirada en sus campos y vio a numerosos hombres jóvenes cortando manojos y muchachas pobres espigando detrás de ellos. Entonces se detuvo porque su mirada se posó en Ruth. ¿De quién es esta joven?, preguntó. Quedó fulminado allí mismo. Ella solo había estado espigando durante medio día, cuando captó la atención de su patrón. Aquel gran hombre se acercó a ella y le dijo: no vayas a espigar a otro campo, aquí estarás junto a mis criadas. Ruth 2:8. Le prometió que nadie la molestaría, y le dijo que cuando tuviera sed fuera y bebiera del agua sacada del pozo por los segadores. Después dijo a los segadores que hicieran caer deliberadamente manojos de espigas para que ella los encontrara. ¿Por qué Booz le dijo eso a Ruth? Porque ella lo había cautivado. Ella le había robado el corazón y él tenía que tenerla cerca. ¿Qué fue lo primero que le atrajo a Booz? Ruth misma se lo preguntó. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Booz respondió que se había enterado de todo lo que ella había hecho por su suegra y de cómo había dejado su propia tierra para unirse a un nuevo pueblo. Tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2:12. Booz se sintió atraído hacia ella porque Ruth había llegado a confiar en las alas protectoras de Dios. Seremos la niña de los ojos de Cristo. ¿Se da cuenta del paralelismo? Booz representa a Cristo, nuestro pariente redentor. En el momento en que nos apartamos de todos los otros amores, en el momento en que nos deshacemos de todos los antiguos ídolos, antiguos amigos y antiguos hábitos, los ojos de Cristo se posan en nosotros. Es entonces que ganamos a Cristo. Perdemos el mundo, su gloria fugaz y sus placeres pasajeros, pero ganamos el amor eterno de Cristo. Cuando nos ganamos su corazón, nos ganamos también su favor. Ya nunca más padeceremos hambre ni sed en nuestro ser interior.
Él nos conducirá y proveerá para nosotros en forma milagrosa, como Ruth, que corrió a casa para contarle a Noemí todas las cosas emocionantes que le habían sucedido. Nosotros correremos hacia la familia de Dios para contar el milagro de cómo el Señor está supliendo todas nuestras necesidades. Cada uno terminará diciendo, ¿quién soy yo para recibir tanta bendición? Eso fue solo el comienzo de las bendiciones de Ruth. Al final de la cosecha, Noemí le dio instrucciones a Ruth de que tomara parte en una costumbre de la época. En ese tiempo los siervos dormían a los pies de sus amos, en forma perpendicular y con todas sus vestiduras puestas, a fin de calentarlos. Si el amo era un pariente cercano, era su deber redimir o comprar la herencia de ese siervo para que no se perdiera. El pariente indicaba que estaba dispuesto a hacer eso, tomando una tela o cobertor y colocándolo sobre los hombros de su siervo, lo cual en realidad significaba: yo seré tu protector. Noemí le dijo a Ruth que fuera esa noche a la era donde Booz iba a aventar la cebada, y después que él se acostara, ella debía destaparle los pies, acostarse allí y hacer lo que Booz le dijera. Así que esa noche Ruth hizo lo que Noemí le dijo. Cuando Booz se despertó y la encontró allí, quedó sumamente complacido. Bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues todas las personas de mi pueblo saben que eres mujer virtuosa. Ruth 3:10 al 11. Pensemos en lo que Booz dijo: yo haré por ti todo lo que has deseado. Todos los deseos del corazón de Ruth serían concedidos, porque ella había sido fiel. Ella no había vuelto sus ojos hacia la riqueza, el éxito o la elegancia, solamente lo había querido a él. Y a su vez, su redentor pariente le dijo: puedo confiar en ti, tu amor es sincero, no me vas a dejar por otros, no importa lo atractivos que sean, serás solo mía, y yo seré solo tuyo. Fue así que a la puerta de Belén, y en presencia de 10 testigos, Booz redimió la herencia de Ruth, cumplió con todos los derechos sobre ella y sus posesiones, y la adquirió como esposa. El hombre rico y poderoso se casó con la humilde sierva. En efecto, la obra de la cruz es esa. Jesús ha eliminado todos los derechos que el diablo tenía sobre nosotros y nuestra herencia. Estamos libres por completo para desposarnos con Cristo. Después de casarse, Ruth tuvo un hijo, se llamó Obed, y llegó a ser el bisabuelo de David, antecesor de Cristo. Esta sierva, Ruth, tiene un lugar en el linaje de nuestro Mesías. ¿Ganó Ruth a Cristo? Él llegó a ser su misma vida. De igual manera, hoy ganamos a Cristo a través de las decisiones agradables a Él que tomemos, las decisiones que demuestren nuestra fidelidad en alimentarnos solo de Él. Si lo amamos sin reservas, si continuamente tenemos hambre de Él, nos acordaremos de Él en cada punto decisivo. Nos preguntaremos: ¿esto le va a agradar a Cristo? ¿Esto hará que le diga a los ángeles: vean, quien me ama, lo ha dejado todo por mí? Si de veras tenemos hambre de Cristo, vamos a desear ganarnos su corazón y además conocer su corazón. Nos vamos a abandonar por completo a Él y a descansar apaciblemente bajo su cuidado todopoderoso.